Luz y sal, reunir y servir. Tema de retiro 112, sinodalidad de la Iglesia, hacia el 50 aniversario del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la Pastoral Parroquial, año del Señor 2024. Tema: por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Vamos a ver en este tema las conclusiones del Sínodo Católico celebrado en Roma en octubre del 2023. A manera de introducción, presentación, vamos a ver que estamos caminando en sinodalidad con nuestra Madre, la Santa Iglesia Católica, y se presentan en este tema los puntos tratados en el Sínodo recientemente celebrado en la Santa Sede, con presencia universal católica y con los demás hermanos. Como nosotros recordamos, en septiembre del 2021, el Papa Francisco invitó a los católicos de todo el mundo a participar en un sínodo acerca de sinodalidad, un proceso de reflexión de 2 años de preparación para esta Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que se llevó a cabo en octubre del 2023 y que tiene como tema por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. En las primeras etapas, como lo hemos sabido, del proceso sinodal, fueron la fase diocesana, la nacional y la continental, en la cual, como ya habíamos visto en algunos retiros anteriores, varios de los continentes y varios lugares dieron su aportación acerca de cómo caminar juntos en este proceso sinodal para incluir a todos los que se han ido, a todos los que se han dispersado. Y cada una de las comunidades, de los lugares diferentes, dio una aportación muy valiosa en este diálogo y en esta escucha. En esta primera experiencia de la sesión de la Asamblea Sinodal, que se celebró del 4 al 28 de octubre del 2023, comenzó el tema agradeciendo al Espíritu Santo, ya que es Él quien nos ha reunido en este proceso y en este caminar, que ha unido la diversidad de orígenes, de lenguas, de costumbres, que nos ha llenado de dones para llevar a cabo este diálogo en este encuentro mundial. Y casualmente, al comenzar este camino en estos días, también hubo una celebración ecuménica. Como nosotros sabemos, el ecumenismo reúne a los representantes de varias confesiones religiosas, para no llamar otras religiones, como un ejemplo de este diálogo interreligioso, mediante el cual los obispos, unidos entre sí y con el Papa, dieron testimonio de este proceso, en el cual compromete a toda la Iglesia y a todos y a cada uno dentro de la Iglesia. Nos menciona que la Iglesia se está preparando para la sinodalidad, y en general, a partir de la apertura de este proceso sinodal, el 9 de octubre del 2021, todas las iglesias a diverso ritmo se comprometieron en un proceso de escucha que ha tenido las diferentes fases. Y con esta sesión se abrió la fase en la cual la Iglesia, que ya reúne todas las consultas, comienza a discernir en la oración y el diálogo estos caminos que el Espíritu Santo nos está pidiendo que recorramos. Cabe mencionar aquí que cuando se habla de las iglesias, se está hablando de las iglesias particulares de todo el mundo, que todos conformamos la Iglesia Universal. Bueno, pues esta fase de oración, de consulta, de diálogo, terminará hasta el mes de octubre del 2024, cuando se lleve a cabo la segunda sesión y se terminará el trabajo. Se menciona también que la experiencia no fue fácil, que no se está acostumbrado o no se ha tenido como la experiencia
la tarea de escuchar las ideas diferentes y que no se caiga rápido en la tentación de rebatirlas, de ofrecer la propia aportación. Pero sin embargo sabemos que es un don para los demás y que se debe de tener la certeza que caminar juntos como bautizados desde esta diversidad de carismas, vocaciones, ministerios, va a ser importante no solo para nuestras comunidades, sino también para el mundo entero. Después nos hablan de un documento que se llama la relación de síntesis, que para nada es un documento final, sino un instrumento que está al servicio de este discernimiento. Este documento se divide en 3 partes. La primera habla el rostro de la iglesia sinodal, la segunda, todos discípulos, todos misioneros, y la tercera, tejer vínculos, construir comunidad. También hay un apartado final que se llama para continuar el camino. A su vez, cada uno de estos temas se divide en diferentes apartados, en los cuales se señalan los puntos de convergencia, así como cuestiones por afrontar y las propuestas. ¿Qué son estos puntos? Bueno, la convergencia son los puntos firmes, los puntos en los que coincidimos y en los cuales se puede mirar la reflexión. Es como un mapa que nos permite como orientarnos en el camino para no equivocarnos. Convergencia es lo que se une, lo que camina junto. Las cuestiones que afrontar, bueno, pues entonces aquí recoge los puntos sobre los que se tiene la necesidad de profundizar teológicamente, pastoral y canónica. Son como los cruces sobre los que hay que pararse para comprender qué dirección se debe de tomar. Porque las cuestiones a afrontar no son fáciles, se necesita una profundización mayor. Y las propuestas nos indican las posibles pistas, algunas sugeridas, otras recomendadas, otras con mayor fuerza y determinación. Entonces, de cada uno de estos temas vamos a tener estos 3 ejes o estos 3 apartados. Bien, vamos a comenzar con la parte 1 que se llama el rostro de la iglesia sinodal. Bueno, el capítulo 1 de esta primera parte se llama Sinodalidad, experiencia y comprensión. La sinodalidad, experiencia y comprensión tiene convergencias. ¿Cuáles son las convergencias que encontramos en este tema? Pues que se destaca la invitación de reconocer la dimensión sinodal de la Iglesia, basada en prácticas atestiguadas en el Nuevo Testamento, pero también en la Iglesia de los orígenes, y que se han ido actualizando a través del tiempo, por ejemplo con el Concilio Vaticano II, y actualmente con el Papa Francisco se anima a ser renovadas esta sinodalidad. ¿Qué cuestiones se deben de afrontar? Pues es que es necesario aquí aclarar la relación entre sinodalidad y comunión, así como sinodalidad y colegialidad. ¿Por qué? Porque la sinodalidad forma parte de la respuesta profética de la Iglesia a este individualismo, populismo y globalización a la que nos estamos enfrentando. No resuelve los problemas, pero es un método alternativo que nos llena de esperanza y que puede integrar a todos en esta pluralidad. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? Precisamente la comunión y la colegialidad. Propuestas, pues es necesario que más personas se involucren en este caminar. Es necesario desarrollar nuevas modalidades para que también sean más activos los presbíteros y los obispos en este proceso. La necesidad de que la cultura sinodal se convierta en intergeneracional, por lo tanto es importante pues también involucrar a los jóvenes y abrir canales digitales. Se propone también promover trabajo teológico a través de la práctica sinodal.
Bueno, aquí nos invitan a los documentos Comisión Teológica Internacional, que nos habla precisamente sobre la sinodalidad en la vida de la Iglesia y el Sensus Fidei en la vida de la Iglesia. Vamos al tema número 2 del capítulo 1, que se llama Reunidos e invitados por la Trinidad. ¿Qué convergencias hay? Bueno, pues la Iglesia es un pueblo reunido en torno a la Trinidad. Sí, la Iglesia no reflexiona sobre su propia naturaleza sinodal para ponerse en el centro del anuncio. La renovación de la comunidad cristiana es posible solo reconociendo el primado de la gracia. Si falta la profundidad espiritual, pues la sinodalidad solamente va a ser una fachada. Entonces necesitamos a este Dios uno y trino que nos guíe y nos ayude en este caminar. Bueno, cuestiones que afrontar. Hay que desarrollar la aportación que la lección divina y las diferentes tradiciones espirituales antiguas y recientes nos ofrecen para este discernimiento. Hay que valorar estas formas y estos métodos y de criterios que el Espíritu Santo ha sugerido en el curso de los siglos. ¿Qué propuestas? Pues experimentar la conversación en el Espíritu y más formas de discernir en la vida de la Iglesia, valorando los contextos y la riqueza de las diversas tradiciones espirituales. Y que también esta práctica de discernir se aplique en el ámbito pastoral para iluminar la vida eclesial. El discernimiento es una propuesta que debemos de tener siempre presente todos y cada uno de nosotros. Discernir es ponerte en la presencia de Dios para que Él nos dé estas respuestas de cuál es el caminar que debemos de seguir. El discernimiento es que más allá de de nuestros conceptos, de nuestros principios, sea Dios el que hable y el que nos diga y nos ilumine cuál es el camino adecuado. Todo esto bajo la luz del Espíritu. Tema número 3, capítulo 3, entrar en una comunidad de fe, la iniciación cristiana. ¿Cuáles son las convergencias? Pues que la iniciación cristiana es el itinerario a través del Señor nos introduce en esta fe y en esta comunión trinitaria. Nos pone en contacto con una gran variedad de vocaciones y ministerios eclesiales. Y también, antes de toda distinción de carismas y ministerio, saber y reconocer que todos hemos sido bautizados mediante un solo Espíritu en un solo cuerpo. Por eso es importante que por esta unción del Espíritu que enseña todo, todos los creyentes tengamos un instinto respecto a la verdad del Evangelio, llamado Sensus Fidei. Este instinto consiste en una connaturalidad con las realidades divinas. ¿Qué cuestiones se deben de afrontar? Exactamente que el sacramento del bautismo no puede ser comprendido de modo aislado, fuera de la lógica de una iniciación cristiana, y mucho menos tomarlo como de una manera individualista. Es preciso ahondar en la comprensión de esta sinodalidad que puede provenir de una visión más unitaria de la iniciación cristiana. ¿Qué propuestas hay? Pues si la Eucaristía da forma a la sinodalidad, el primer paso que hay que dar es honrar su gracia con un estilo celebrativo. Un segundo paso se refiere a hacer más accesible a los fieles el lenguaje litúrgico que se encarne en cada una de las diferentes culturas, lo que le llamamos inculturación, que este mensaje evangélico tome forma en cada una de las culturas. Y un tercer paso consiste en el empeño pastoral de valorar todas las formas de oración comunitaria
sin limitarnos únicamente a la celebración de la misa. Hay muchas formas de orar, hay muchas formas de oración litúrgica, de prácticas de piedad popular, pero esas prácticas de piedad que realmente sean actos de piedad popular. Bien, vamos al capítulo 4, que se llama Los pobres, protagonistas del camino de la iglesia. ¿Cuáles son las convergencias? Pues Cristo mismo tuvo esa opción preferencial por los pobres, porque Jesús, pobre y humilde, hizo amistad con los pobres, caminó con ellos, compartió la mesa con ellos. Entonces, para la iglesia, la opción por los pobres y los descartados, antes que una categoría cultural, sociológica, política o filosófica, es una categoría teológica, una preferencia divina, con consecuencia en la vida de todos los cristianos llamados a tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Entonces aquí entran pues aquellos que están en situación complicada, migrantes, refugiados, pueblos indígenas, originarios, afrodescendientes, víctimas de la violencia y del abuso, mujeres, personas con dependencias, minorías a las que sistemáticamente se les niega la voz, ancianos abandonados, víctimas del racismo, de la explotación, de la trata, en particular de menores, trabajadores explotados, excluidos económicamente y otros que viven en las periferias, los más vulnerables entre los vulnerables, a favor de los cuales es necesaria esta constante acción de defensa. Son los niños en el seno materno de sus madres. Bien, junto con muchas formas de pobreza material, nuestro mundo conoce también la pobreza espiritual. ¿En qué se traduce? En una falta de sentido de la vida, una preocupación por sí mismos. También puede ser ver en los otros una amenaza, y así se recluye uno en el individualismo. Estar al lado de los pobres significa empeñarse con ellos en el cuidado de una casa común. El compromiso de la Iglesia debe llegar a las causas de la pobreza y de la exclusión. Esto comprende la acción para tutelar los derechos de los pobres y excluidos, y puede requerir la denuncia pública de las injusticias. Es fundamental por eso escuchar sus instancias, sus puntos de vista, para poder prestarles la voz usando sus palabras. Entonces los cristianos tenemos el deber de comprometernos en esta participación activa para la construcción de un bien común y de la defensa de la dignidad de la vida, tomando como inspiración la doctrina social cristiana y obrando de diversas formas en base en el campo de la política y de los demás campos. ¿Qué cuestiones se tienen que afrontar? La denuncia profética de estas situaciones de injusticia y acciones de presión respecto a quienes deciden en la política, que requiere recurrir a formas de diplomacia. La acción en los campos de educación, de salud, de asistencia social, recordemos el apostolado asistencial, sin discriminar ni excluir a nadie. Es un signo claro de una iglesia que debe promover la integración y la participación de los últimos al interior de ella. Se solicita también que hagan red y se coordinen. Procurar que estas ayudas económicas no degeneren el asistencialismo, sino que promuevan la solidaridad evangélica y sean gestionados de manera transparente y confiable. ¿Qué propuestas se tienen? Pues la doctrina social de la Iglesia es un recurso muy poco conocido, sobre el cual hay que retomar. Sabemos que esta doctrina desde León XIII ha venido insistiendo y desarrollándose a través de los siglos y de los tiempos en esta ayuda de la dignidad del hombre en todas sus manifestaciones.
hacer más conocidos sus contenidos, favorecer la apropiación a través de prácticas que pongan en juego la inspiración. Vamos al capítulo número 5, una iglesia de toda raza, lengua, pueblo y nación. Convergencias. Los cristianos vivimos dentro de varias culturas específicas, llevando a Cristo en la palabra y en el sacramento. Nos comprometemos en el servicio de la caridad, acogiendo con alegría el misterio de Cristo, que ya los espera en cada lugar y en cada tiempo. Entonces, debemos de convertirnos en una iglesia de todos, de toda raza, lengua, pueblo y nación, con contextos culturales, históricos y regionales en los que la iglesia esté presente siempre y exprese estas necesidades. Las iglesias deben de vivir en contexto cada vez más multicultural y multireligioso, en lo que es esencial el empeño por un diálogo entre religión y cultura, sin que una se imponga a otra, más bien que convivan y que puedan inculturarse, llevar a cabo esta vivencia del evangelio a través de la cultura. En la asamblea salieron varias veces la imagen de quitarse las sandalias. ¿Para qué quitarse las sandalias? Para este encuentro con el otro, de igual a igual, como signo de humildad, de respeto a un espacio sagrado. ¿Qué cuestiones se van a afrontar? Es preciso cultivar la sensibilidad frente a la riqueza de la variedad de expresiones del ser de la iglesia. La iglesia es multiforme, es plural, tiene muchas manifestaciones dependiendo de la cultura, y se debe de requerir un equilibrio dinámico entre la dimensión de la iglesia en su conjunto y su radicación local, entre el respeto del vínculo de una iglesia y el riesgo de homogeneización que ahoga la variedad. En nuestras iglesias locales experimentamos tensiones entre diversas modalidades de entender el evangelio y surge una tensión. Pero sin embargo es Jesús el que nos ayuda a valorar las características de cada cultura. Cada cultura ofrece una riqueza y es la que la iglesia no puede permitirla, y a partir de esa cultura llevarla y trascenderla a otro nivel. ¿Qué propuestas? Son necesarios nuevos paradigmas para el compromiso pastoral con poblaciones indígenas, en la línea de caminar juntos, y no de una acción realizada para ellos, sino de un camino al lado de ellos. Su participación en los procesos de decisión puede contribuir a una iglesia más vibrante y misionera, en un mundo en el que aumenta el número de migrantes, refugiados, y se reduce la posibilidad de acogerlos, en que el extranjero es visto con una creciente sospecha. Es oportuno que la iglesia se empeñe con decisión en la educación de la cultura de diálogo y del encuentro, que combata el racismo y la xenofobia. Vamos al punto número 6, tradiciones de iglesia orientales y de la iglesia latina, convergencias. Entre las iglesias orientales que están en comunión con el sucesor de Pedro, gozan de una peculiaridad litúrgica, teológica, eclesiológica y canónica. Enriquece grandemente la iglesia entera en particular. Su experiencia de unidad en la diversidad puede ofrecer una aportación muy grande a esta comprensión y práctica de la sinodalidad. La consistente migración de fieles de Oriente Católico a territorios latinos conlleva cuestiones pastorales importantes. Y aquí se necesita que las iglesias de rito latino, en nombre de la sinodalidad, ayuden a estos fieles orientales migrantes a perseverar y a cultivar en ellos un patrimonio, sin someterlos a procesos de asimilación.
¿Qué cuestiones se deben de afrontar? Reflexionar sobre la aportación que las iglesias orientales católicas pueden dar este camino hacia todos los cristianos y qué funciones puedan desarrollar en el diálogo interreligioso e intercultural. Propuestas: la petición de instituir un consejo de patriarcas y arzobispos de las iglesias orientales católicas junto al Santo Sede. Algunos también pidieron la convocatoria de un sínodo especial dedicado a estos desafíos pastorales, principalmente en el contexto de guerra que nos encontramos y que hay masivas migraciones. Es necesario acogerlos, es necesario entender su identidad y cultivar en ellos este patrimonio sin necesidad de someterlos ni de criticar su cultura, sino más bien de llevarlos al camino que Jesús quiere, al camino hacia el Padre. Número 7. El camino hacia la unidad de los cristianos. Convergencias, pues uno es el bautismo, que es el principio de la sinodalidad, es el fundamento también del ecumenismo, y a través de él todos participamos en el sensus fidei, y por ello hay que ser escuchados con atención. En no pocas regiones del mundo existe el ecumenismo de la sangre, cristianos de confesiones diversas que juntos dan la vida por la fe de Jesucristo. También colaborar entre todos los cristianos constituye un elemento fundamental para afrontar estos desafíos pastorales de nuestro tiempo. En las sociedades secularizadas permite dar más fuerza a la voz del Evangelio. También en contextos de pobreza nos hace unir las fuerzas para el servicio de la justicia, de la paz y de la dignidad. ¿Qué cuestiones hay que afrontar? Nuestra asamblea ha podido percibir la diversidad entre las confesiones cristianas en el modo de comprender la configuración sinodal de la Iglesia. Entonces tenemos esta tarea de caminar hacia esta unidad de los cristianos. Propuestas, pues en 2025 será el aniversario del Concilio de Nicea, que fue en el 325, en el cual se elaboró el símbolo de la fe, nuestro credo. Una conmemoración común de este acontecimiento nos ayudará a comprender mejor cómo en el pasado las cuestiones controvertidas fueron discutidas y resueltas. Entonces se desea continuar involucrando a los cristianos de otras confesiones para invitar un mayor número de delegados hermanos para la próxima asamblea. Y por algunos se ha hecho también la propuesta de convocar un sínodo ecuménico sobre la misión en el mundo contemporáneo. Continuamos con la parte número 2, todos discípulos, todos misioneros. Esta segunda parte trata de que todos estamos involucrados en la vida y misión de la Iglesia y de las relaciones que hay entre nosotros. La sinodalidad se presenta con este caminar junto con el pueblo de Dios y con un diálogo fecundo de los carismas y ministerios al servicio del acontecimiento del reino. Número 8. La Iglesia es misión. 1. Convergencias. Mejor que decir que la Iglesia tiene una misión, afirmamos que la Iglesia es en sí misma y en su esencia misión. ¿Por qué? Porque el Padre nos ha enviado. Como dice, el Padre me ha enviado, así también os envío yo. En Juan capítulo 20, versículo 21. La Iglesia recibe de Cristo, el enviado del Padre, la propia misión. Entonces, los sacramentos de iniciación cristiana confieren a todos los discípulos de Jesús la responsabilidad de esta misión de la Iglesia. Laicos y laicas, consagradas y consagrados, ministros ordenados, tienen igual dignidad. Cada uno de ellos ha recibido los carismas y vocaciones diversas y ejercen roles y funciones diferentes,
llamados y cada uno de ellos nutridos por el Espíritu Santo para formar este cuerpo de Cristo. La misión es gracia que compromete a toda la Iglesia. Los fieles laicos contribuyen de manera vital a realizarla en todos los ambientes y en las situaciones más ordinarias de cada día. Los fieles laicos están presentes y activos en el servicio al interior de las comunidades cristianas, y la aportación de cada uno de ellos es importante. Los carismas variados de los laicos son dones del Espíritu Santo a la Iglesia que debe promoverse, reconocerse y valorarse totalmente. Entonces, la práctica de esta misión ad gentes es enriquecimiento recíproco de las iglesias, pues no abarca solo a los misioneros, sino la entera comunidad que es estimulada a la oración, al compartir los bienes y al testimonio. También las iglesias pobres de clero no deben renunciar a este compromiso. ¿Qué cuestiones vamos a afrontar? Las estructuras pastorales hay que organizarlas de manera que ayuden a la comunidad a hacer surgir, reconocer y animar los carismas y ministerios laicales, insertándolos en este dinamismo misionero de la Iglesia sinodal. ¿Qué propuestas hay? Pues se percibe la necesidad de una mayor creatividad en la institución de ministerios, en base a las exigencias de las iglesias locales, en particular que nos ayuden a implicar más a los jóvenes en esta tarea. Número 9. Las mujeres en la vida y en la misión de la Iglesia. ¿Qué convergencias tenemos? Pues que hemos sido creados hombre y mujer a imagen y semejanza de Dios desde el inicio. La creación es unidad y diferencia, dando al hombre y a la mujer una naturaleza, una vocación y un destino. La Sagrada Escritura da testimonio de la complementariedad y reciprocidad de mujeres y hombres. En Cristo, mujeres y hombres están revestidos de la misma dignidad bautismal y reciben en igual medida la variedad de dones del Espíritu Santo, hombres y mujeres, todos llamados a la comunión. Durante la asamblea se ha experimentado la belleza de esta reciprocidad entre mujeres y hombres. Las mujeres que desean compartir la experiencia espiritual de caminar hacia la santidad en las diferentes fases de la vida, de jóvenes como madres, en las relaciones de amistad, en la vida familiar, en el mundo del trabajo y en la vida consagrada. En lo largo de la historia, las mujeres han sido misioneras, santas, teólogas y místicas. Es una potente fuente de inspiración y alimento para las mujeres y los hombres de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque muchas mujeres han expresado este agradecimiento por el trabajo de sacerdotes y de obispos, pero han hablado también de una iglesia que hiere. El clericalismo y el machismo son un uso inadecuado de la autoridad que a nuestros días continúa ensuciando este rostro de la iglesia y que sigue dañando la comunión. Cuestiones que afrontar. Pues como sabemos, las iglesias de todo el mundo han hecho la petición de un mayor reconocimiento de las mujeres en el aumento de las responsabilidades pastorales y en la misión de la iglesia en general. ¿Por qué? Para una mejor expresión de los carismas de todos y responder a las necesidades pastorales. Por lo tanto, han sido muchas las posturas en relación al acceso de las mujeres a este ministerio diaconal. Algunos consideran que este paso sería inaceptable, porque está en discontinuidad con la tradición. Otros consideran que conceder el diaconado a las mujeres retomaría una práctica de la iglesia de los orígenes. Recordemos que en los orígenes había diaconisas. Otros ven en este paso una propuesta necesaria para los signos de los tiempos, fiel a la tradición y capaz de encontrar eco en el corazón de muchos.
Otros tienen y expresan el temor de que esta petición denotaría una peligrosa confusión antropológica, a lo cual la Iglesia se alinearía con el espíritu del tiempo. Bueno, pues este debate al respecto está en conexión con la más amplia reflexión sobre la teología del diaconado y pues va a continuar en este discernimiento y en este diálogo. Propuestas: urgente garantizar que las mujeres puedan participar en los procesos de decisión y asumir roles de responsabilidad pastoral. El Santo Padre ha aumentado el número de mujeres en posiciones de responsabilidad en la curia romana. Y entonces se nos invita a que lo mismo ocurra en todos los niveles de la vida de la Iglesia. Número 10. La vida consagrada a los movimientos laicales. Un signo carismático. Convergencias, pues bueno, en el curso de los siglos, la Iglesia siempre ha experimentado el don de los carismas y gracias, a los cuales el Espíritu Santo la hace rejuvenecer y la renueva, con alegría y gratitud. Este santo pueblo reconoce en ellos la ayuda providencial con la que Dios los sostiene, orienta e ilumina su misión. Entonces, esta dimensión carismática, la Iglesia tiene una manifestación y gratitud a la práctica de vida sinodal y discernimiento en común que las comunidades de vida consagrada han madurado poco a poco a través de los siglos, y que también de ella podemos aprender esta sabiduría de caminar juntos. Con la misma gratitud, el pueblo de Dios reconoce estos fermentos de renovación que están presentes en las comunidades de una larga historia y en el florecer de nuevas experiencias eclesiales. Nos estamos refiriendo a asociaciones laicales, movimientos eclesiales y nuevas comunidades que son un signo de maduración. Cuestiones, bueno, pues la variedad de expresiones carismáticas al interior de la Iglesia subraya el empeño de vivir la profecía de la cercanía a los últimos y de iluminar la cultura con una más profunda experiencia de las realidades espirituales. Propuestas: pues las conferencias episcopales y las conferencias de las superioras y de los superiores mayores a los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica pongan en marcha estos instrumentos adecuados para promover encuentros y formas de colaborar con este espíritu de sinodalidad. En el número 11 vemos diáconos y presbíteros en una iglesia sinodal. ¿Qué convergencias hay? Pues sabemos que los presbíteros son los cooperadores del obispo y que hacen con él un único presbiterio. Los diáconos, también ordenados para el ministerio, sirven al pueblo de Dios en la diaconía de la palabra, en la liturgia y sobre todo en la caridad. En esta iglesia que se está comenzando este camino de sinodalidad, los ministros ordenados están llamados a vivir con actitudes de cercanía a las personas, de acogida y de escucha a todos, para cultivar una profunda espiritualidad personal y una vida de oración. Un obstáculo al ministerio y a la misión proviene del clericalismo. Este nace de una mala comprensión de la llamada divina, que lleva a concebirla más que como un privilegio que como un servicio, y se manifiesta en un estilo de poder mundano que rehúsa dar razones. Este clericalismo es una actitud que puede manifestarse no solo en los presbíteros, también los laicos podemos caer en el clericalismo, que estamos llamados aquí para tener la razón y no para ponernos al servicio de los demás. Cuestiones que afrontar: pues en la formación de los bautizados por una iglesia sinodal,
la de los diáconos y sacerdotes, requiere una especial atención. ¿Por qué? Porque se expresa con frecuencia la petición de que los seminarios u otros recorridos de formación al ministerio estén ligados a la vida de la comunidad. Propuestas, una revisión a la formación del ministerio ordenado a la luz de la Iglesia sinodal. Implica revisar la ratio fundamentalis en la que está determinado su perfil. Vamos al número 12, el obispo en la comunión eclesial. Convergencias, bueno, pues sabemos que el obispo es el primer responsable del anuncio del Evangelio y de la liturgia. El obispo guía a la comunidad cristiana como un principio visible de unidad. Tiene la tarea de coordinar los carismas y ministerios suscitados por el Espíritu para el anuncio del Evangelio y para el bien común de la comunidad. Entonces, las esperanzas con respecto al obispo realmente son muy altas. Muchos obispos dicen que tienen mucha sobrecarga de compromisos administrativos y jurídicos y que se les hace difícil realizar plenamente su misión. También los obispos deben de contar con su propia fragilidad y limitaciones. No siempre encuentran apoyo humano o espiritual. Cuestiones que afrontar. El obispo está llamado a hacer ese lazo de reciprocidad entre él y la iglesia local, llamado a guiarla, a reconocer y custodiar la riqueza de su historia, de su tradición y de los carismas que en ella están presentes. ¿Qué propuestas hay? La Asamblea pide poner en marcha una revisión de los criterios para los candidatos al episcopado. Episcopado, entiéndase, a los que van a ser ordenados obispos. Equilibrando la autoridad del nuncio apostólico con la participación de la conferencia episcopal. Se pide también la ampliación de esta consulta al pueblo de Dios, escuchando a un mayor número de laicos y laicas consagrados y consagradas. Vamos al número 13, el obispo de Roma en el Colegio de los Obispos. La sinodalidad de hecho articula de modo sinfónico las dimensiones comunitarias. De modo sinfónico quiere decir a la escucha de, por ejemplo, cuando son dimensiones comunitarias de todos, cuando son colegial de algunos y cuando es personal de cada uno, de la iglesia a nivel local, regional y universal. Por esto la sinodalidad, colegialidad y primado se reclaman mutuamente. El primado presupone el ejercicio de la sinodalidad y de la colegialidad, así como ambas implican el ejercicio del primado. Entonces, se necesita que, por ejemplo, la colegialidad, cuando se reúnen los obispos, necesitan ser parte de una sinodalidad, o sea, de una escucha a todos, al individuo, a la iglesia universal, y cada uno necesita escucharse mutuamente. El hecho de que muchos miembros de los dicasterios sean obispos diocesanos expresa la catolicidad de la iglesia y debería favorecer la relación entre la curia y las iglesias locales. Cuestiones que afrontar: una renovada comprensión del episcopado al interno de la iglesia sinodal incida sobre el ministerio del obispo de Roma y sobre el papel de la curia romana. ¿Qué propuestas hay? Pues las visitas ad limina apostolorum. ¿Cuál es esta visita? Pues la que todos los obispos católicos deben hacer cada 5 años a Roma, que la cual comprende la peregrinación a la tumba de los apóstoles Pedro y Pablo como una expresión de comunión eclesial y también el encuentro con el Papa como sucesor de Pedro. Estos momentos, ¿por qué son importantes?
por estas relaciones de los pastores de las iglesias locales con el obispo de Roma y con sus más estrechos colaboradores en la curia romana. Bien, vamos a la parte tercera, que se llama tejer lazos, construir comunidad. En esta tercera parte, la sinodalidad va a aparecer como un conjunto de procesos, como una red de organismos que sirven y ayudan al diálogo entre las iglesias particulares. Vamos al número 14, que se llama un acercamiento sinodal a la formación. ¿Qué convergencia podemos encontrar? Pues que Jesús se dedicó a la formación de sus discípulos desde ahí. Entonces, Él se convierte en un modelo de referencia. Jesús no se limita a compartir algunas enseñanzas, sino que da testimonio de vida con ello, con su oración. Y también Jesús dice, enséñanos a orar, quitando el hambre de la multitud. Les enseñó a no despedir a los necesitados, más bien ver por sus necesidades. En la iniciación cristiana encontramos muchas directrices para esta formación. Esta formación inicia con la profundización del querigma, es decir, del primer llamado que Jesús nos hace a una vida nueva. Los ámbitos que se declina la formación, en los que se declina la formación del pueblo de Dios son muchos. Además de la teológica, está el ejercicio de la corresponsabilidad, escucha, discernimiento, diálogo ecuménico e interreligioso, servicio a los pobres, cuidado de la casa común, misioneros digitales, etc. Toda esta formación para llevar a cabo una iglesia sinodal, pues requiere ser emprendida en modo sinodal. Todo el pueblo de Dios se forma junto al tiempo que camina junto. Bien, ¿qué cuestiones se van a afrontar? El pueblo de Dios se tiene que representar en la formación de los ministros ordenados, como ya lo pidieron los anteriores sínodos. Trabajar juntos a nivel regional para crear una cultura de formación permanente. Incluir el desarrollo de las opciones digitales, muy importante y muy remarcado en este tema, lo digital. Propuestas a la luz de la sinodalidad, podemos privilegiar propuestas formativas dirigidas a todo el pueblo de Dios, a los laicos, a los consagrados y a los ministros ordenados. Hay que pensar en la formación de los ministros ordenados en coherencia con la iglesia sinodal. Bueno, el número 15, discernimiento eclesial y cuestiones abiertas. Convergencias. La experiencia de la conversión en el Espíritu ha sido enriquecedor para esta parte. Esta trae un contexto favorable para profundizar en cuestiones que son muy controvertidas al interior de la Iglesia, hablando de efectos antropológicos de las tecnologías, la inteligencia artificial y la no violencia o la legítima defensa, las problemáticas relativas al ministerio, los temas relacionados con la corporeidad y la sexualidad. Entonces, pues para desarrollar un auténtico discernimiento es necesario integrar la palabra de Dios y del magisterio. Una información más amplia y un componente reflexivo más articulado. Entonces, bueno, Jesús siempre está a la escucha de quien tiene necesidad, de quien no lo puede expresar. Hace gestos que transmiten amor y generan confianza. Hace posible con su presencia una nueva vida. Esto sucede porque la verdad de la que Jesús es portador no es una idea, sino la misma presencia de Dios en medio de nosotros. Las dificultades que encontramos para traducir esta límpida versión evangélica en opciones pastorales es signo de nuestra incapacidad de vivir a la altura del Evangelio.
Traicionamos muchas veces el Evangelio si practicamos una misericordia barata y no transmitimos el amor de Dios. Algunas cuestiones como las referidas a la identidad de género y a la orientación sexual, al poner fin a la vida, a situaciones matrimoniales difíciles, a problemas éticos conectados a la inteligencia artificial, resultan controvertidas no solo en la sociedad, sino también en la iglesia, porque nos llevan a hacer nuevas preguntas. A veces las categorías antropológicas que hemos elaborado no son suficientes para esta complejidad. Es importante tomar el tiempo necesario para esta reflexión. Muchas indicaciones que ya han ofrecido el magisterio esperan ser traducidas en apropiadas iniciativas pastorales. Cuestiones que afrontar, pues muchas reconocemos la necesidad de seguir esta reflexión, animar a los expertos en los diferentes campos del saber a madurar una sabiduría espiritual que haga de su competencia especializada un verdadero servicio eclesial. Propuestas, pues iniciativas que permitan un discernimiento compartido sobre cuestiones doctrinales, pastorales, éticas, controvertidas a la luz de la palabra de Dios. Número 16. Por una iglesia que escucha y acompaña. Convergencias. Escucha es la palabra que mejor expresa la experiencia más intensa que ha caracterizado los primeros 2 años de este itinerario sinodal. Poner a Jesús en el centro de nuestra vida requiere una abnegación. En esta perspectiva, prestar escucha requiere la disponibilidad a dejar de ser el centro para dar espacio al otro. Ponerse a la escucha tiene un valor cristológico. Significa asumir la actitud de Jesús respecto a las personas que él encontraba. Y a lo largo de este proceso sinodal, la Iglesia ha encontrado a muchas personas y grupos que quieren ser escuchados y acompañados. Mencionamos a los jóvenes cuya demanda de escucha resonó con fuerza en el sínodo que se dedicó a ellos. La Iglesia debe escuchar con particular atención y sensibilidad la voz de las víctimas y de los sobrevivientes de abusos sexuales, espirituales, institucionales, de poder o de conciencia de parte de los miembros del clero o de personas con cargos eclesiales. La asamblea expresa la cercanía y apoyo a todos aquellos que viven una condición de soledad, como elección de fidelidad a la tradición y al magisterio de la Iglesia. En modos diversos, las personas que se sienten marginadas o excluidas de la Iglesia por su situación matrimonial, identidad y sexualidad piden ser escuchados y acompañados y que su dignidad sea defendida. Muchas personas viven una condición de soledad que al borde del abandono. Ancianos y personas enfermas son muchas veces invisibles a la sociedad y por eso el ánimo de invitar a las parroquias y a las comunidades a hacerse próximas a ellos y escucharlos. La Iglesia quiere escuchar a todos, no solo a aquellos que saben hacer sentir la propia voz por la facilidad de palabra. Cuestiones que afrontar. La escucha requiere una acogida incondicional. Esto no significa abdicar de la claridad en la presentación del mensaje evangélico. El mensaje debe de ser claro. Y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo, a compartir la buena noticia con aquellos que encontramos en nuestro caminar. Propuestas. ¿Qué deberíamos cambiar para que aquellos que se sienten excluidos puedan experimentar una iglesia más acogedora? Porque la escucha y la acogida no son iniciativas, sino es una forma de ser de la Iglesia. Una iglesia sinodal no puede renunciar a ser iglesia que escucha. La Iglesia no parte de cero, dispone ya de muchas instituciones y estructuras que han llevado a cabo este trabajo. Pensemos en el trabajo capilar de escucha y acompañamiento de los pobres, marginados y refugiados que realiza Cáritas,
en otras muchas realidades ligadas a la vida consagrada y asociaciones laicales. Las personas que llevan a cabo este servicio de escucha y acompañamiento en sus diversas formas necesitan una formación adecuada. Número 17. Misioneros en el ambiente digital. Convergencias. La cultura digital representa un cambio fundamental en el modo con que concebimos la realidad. El ambiente digital modifica nuestro proceso de aprendizaje, la percepción del tiempo, del espacio, del cuerpo, de las relaciones interpersonales y del mundo entero, sobre todo los más jóvenes, los que nacieron en esta era digital. La cultura digital, por tanto, no es una tarea distinta de la misión, cuanto una dimensión crucial del testimonio de la Iglesia en la cultura contemporánea. Los misioneros han partido siempre con Cristo hacia nuevas fronteras, precedidos y empujados por la acción del Espíritu. Hoy nos toca acercarnos a la cultura actual en todos los espacios en los que las personas buscan sentido y amor, incluyendo los celulares y las tablets. Cuestiones que afrontar. Hay muchas iniciativas online ligadas a la Iglesia que son de gran valor y utilidad. Como Iglesia y misioneros digitales, tenemos el deber de preguntarnos cómo garantizar que nuestra presencia online constituya una experiencia de crecimiento para aquellos con quienes nos comunicamos. Debemos considerar las implicaciones de la nueva frontera misionera digital. En un mundo cada vez más digital, ¿cómo podemos evitar el permanecer prisioneros de la lógica, de la conservación y, al contrario, liberar energías para nuevas formas del ejercicio de la misión? Por ejemplo, ahora que fue la pandemia, estimuló la creatividad pastoral online, contribuyendo a reducir los efectos de la experiencia de aislamiento y sociedad. Las instituciones educativas católicas usaron plataformas online para continuar ofreciendo formación, catequesis, durante todo el periodo de encerramiento. Muchos jóvenes han abandonado los espacios de la Iglesia a los que intentamos invitar y se han quedado en espacios online. Esto implica buscar nuevos modos de comprometerlos y ofrecerles una formación y catequesis. ¿Qué propuestas? Proponemos que la Iglesia ofrezca reconocimiento, formación y acompañamiento a los que ya actúan como misioneros digitales, facilitando el encuentro entre ellos. Es importante crear redes colaborativas de influencers que incluyan a personas de otras religiones. Bien, número 18. Organismo de participación. Convergencias. En cuanto a miembros del pueblo fiel a Dios, todos somos responsables de esta misión, de participar a través de nuestra vocación y contribuir en estas reformas de comunidades cristianas. La autoridad suprema es la de la palabra de Dios, que nos inspira en esta participación y en esta consulta. Para que esto suceda es necesario reunirnos y que tome la fuerza desde la Eucaristía y se desarrolle a la luz de la palabra de Dios, escuchar y compartirla en oración. Entonces, ¿qué cuestiones hay que afrontar? Pues que cada miembro en los procesos de discernimiento y decisión en favor de la misión de la Iglesia edifiquen y animen a muchas pequeñas comunidades cristianas que viven un cotidiano cuerpo a cuerpo, fraterno en torno a la palabra y a la Eucaristía. Es importante la participación de hombres y mujeres que viven experiencias afectivas y conyugales complejas. En la perspectiva de la originalidad evangélica de la comunión eclesial, ¿cómo podemos entrelazar el aspecto consultivo y deliberativo de la sinodalidad? Pues solamente basándonos en la configuración carismática y ministerial del pueblo de Dios. Propuestas, pues potenciar los organismos de participación con una adecuada presencia de laicos y laicas, con atribuciones de funciones de discernimiento en vista de decisiones realmente apostólicas. Número 19. Reagrupamiento de iglesias
en la comunión de toda la Iglesia. ¿Qué convergencias tenemos? Pues principalmente iniciar como mirar a la Iglesia como el cuerpo de Cristo, para comprender que los diferentes miembros son interdependientes y que compartimos la misma vida. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, y si un miembro es honrado, todos los miembros se alegran con él. Esto tomado de la primera carta de Corintios, capítulo 12, versículos 26. Entonces, pues hay que desarrollar estas actitudes espirituales como la humildad, la generosidad, el respeto, que son importantes también para crecer en el conocimiento recíproco y convertir pues toda esta misión en una realidad. Cuestiones que afrontar, pues hay que crear nuevas estructuras, advertir la exigencia de reforzar y revitalizar las que ya existen. Y pues es preciso estudiar desde el plano eclesiológico y canónico las implicaciones de esta reforma. Propuestas: elabórese una configuración de asambleas continentales, respetando la peculiaridad de cada continente y que se tome en cuenta la participación de las conferencias episcopales y de las iglesias, con delegados que hagan presente la variedad del pueblo de Dios. Número 20. Sínodo de los obispos y asamblea eclesial. Convergencias. Pues las novedades que se proponen para este camino sinodal han sido acogidas, gracias a Dios, de manera favorable. Las más evidentes son el paso de la celebración del sínodo como evento al sínodo como proceso. La presencia de otros miembros, mujeres y hombres, junto a los obispos, también es muy importante. La presencia activa de los delegados fraternos. El retiro espiritual para preparar la asamblea. Las celebraciones de la Eucaristía en San Pedro, el clima de oración y el método de la conversación en el espíritu. Bueno, ¿qué cuestiones hay que afrontar? Se profundizará en el modo en que los expertos de diferentes disciplinas, en particular teólogos y canonistas, puedan dar su aportación a los trabajos de asamblea sinodal y a los procesos de una iglesia sinodal. Propuestas: la principal es asegurar una evaluación de los procesos sinodales a todos los niveles de la Iglesia. Finalmente, a manera de conclusión, para proseguir el camino, nos pregunta: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios o con qué parábola podemos describirlo? No se trata de dispersarse sobre muchos frentes, siguiendo una lógica procesual. Se trata más bien de tomar entre las palabras y propuestas de esta relación aquello que se presenta como una pequeña semilla, cargada de futuro, e imaginar cómo echarlo en la tierra que lo hará madurar para la vida de muchos. ¿Cómo va a suceder esto?, se preguntó María de Nazaret en Lucas capítulo 1, versículo 34. Después de haber escuchado la palabra, la respuesta es una sola: quedarse a la sombra del Espíritu y dejarse envolver por su potencia. Al volver la mirada al tiempo que nos separa de la segunda sesión, se agradece al Señor por el camino recorrido hasta ahora y por las gracias con las que ha bendecido. Confiamos que la fase sucesiva a la intercesión de la Beata Virgen María, signo de segura esperanza y de consuelo en el camino del pueblo fiel de Dios, y de los apóstoles Simón y Judas, que al día de este documento se celebraba su fiesta en Roma, 28 de octubre del 2023. Bien, a manera de resumen, vamos a poner 5 puntos importantes de este documento. La primera: se aborda la importancia de la sinodalidad en la Iglesia Católica, de caminar juntos y de la escucha. Se destaca la necesidad de promover la participación activa de los laicos en todos los ámbitos de la Iglesia.
Se menciona la importancia de la inclusión de las mujeres en roles pastorales por esta necesidad de evangelización y de llevar la palabra que se tiene, y por el rol importante que las mujeres han tenido a través de la historia de la Iglesia. Se propone el reconocimiento y formación de misioneros digitales, que, como ya decía el tema, los jóvenes nacieron en esta era digital, la manejan con mayor facilidad, y ellos, con una formación adecuada, pueden ser estos evangelizadores del presente y del futuro. Se enfatiza la importancia de vivir la Eucaristía con autenticidad y fraternidad, unidos siempre en el Espíritu, en el Dios uno y trino que siempre está velando por nosotros y que nos lleva a este caminar hacia el Padre. Esto es todo del tema de retiro. Que Dios los bendiga.